Bien, señores, los grandes de la comunicación. Se integra al equipo Ricardo Paniagua, al equipo de profesionales de la comunicación en el canal 74. Ricardo. Gracias, Francis Javier, contigo también a Cristian Paniagua, General Pipré y el señor Felipe Cartagena, donde quiera que esté Fernando Martes y Francisco y Rafael Caminero, nuestros saludos, y a través de ellos también un saludo extensivo a nuestros amigos televidentes. Feliz año, prosperidad y larga vida y bendiciones para todos. Acuérdense que hemos rebasado un difícil año, el cual se despidió con una inmensa lluvia como para dejarnos afectados de la gripe. Pero vamos a recibir esa agua en bendiciones. Bendiciones. Sí. Yo me sumo a él. Yo creo que esa agua más fue una bendición. Esa fue un agua preventiva. Eso es verdad, eso es verdad. Fue preventiva. Esa fue preventiva porque se llevó a que muchas personas se recogieran. No, y no solamente eso, sino que fue hermosa verla caer con esa suavidad que ella cayó en la mayoría. Yo creo que fue un agua preventiva. Y además fresca. Y muchos nos quedamos afectados de la gripe. Amigos todos, le escuchaba su tema de manera reflexiva, pero un poquito de retórica, porque entraron al tema de tránsito. Miren, con relación a los feminicidios, lo que pasa es que en este país eso se ha visto a través de las autoridades con un anacronismo, con métodos que no van a la realidad de la situación. Primeramente, el feminicidio es cuestión de sociología. Se ha querido tratar con lo que es la criminalística, que son los métodos para sancionar después del hecho y hacer imputaciones. Y con la criminología, que son los métodos que tiene el Estado como política. Como política represiva. Exactamente. Ni la criminología ni la criminalística tienen nada que ver con el usolicidio, que no es feminicidio, porque el hombre no sale a matar, a mansalva. Eso yo lo estaba explicando. Sí, lo que pasa. Usolicidio. Sí. Ahora, si el hombre per se, en condición de masculino, sale a eliminar mujeres, sí, es feminicidio. Pero si usted lo que agrede es su compañera por un hecho sentimental que tenga, eso es usolicidio. Seguimos. Eso es cuestión de sociología. Lo podemos ver si es que la mujer como género está alcanzando su liberación, su libertad, y este es el precio que tiene que pagar. O el hombre producto de una inversión previa que hacen en la mujer, y también la mujer entra en alguna tratativa, ve que la mujer es un objeto comprado a través de un mecanismo sentimental. Entonces, han visto varios ejemplos, con lo cual nos da la conciencia plena y un juicio determinado de que realmente se están usando métodos que no tienen nada que ver con esto. Le pongo el hecho, y yo sé que el general Dipré tiene conocimiento de esto. Y algo que uno convive con eso, y más cuando se tratan esos temas. Hace unos 8 o 9 años, una cabo de la policía que trabajaba en el asunto de contabilidad fue eliminada por su pareja. Una breve histórica, una cronología. Ella, una muchachona con pocos recursos, barrio, pobre, conoce al novio. En esos momentos él se dedicaba a recoger botellas y con los pocos recursos que adquiría en ese oficio que tenía, apoyaba a la novia. La novia se va a la universidad, se hace licenciada en contable, ingresa a la policía. Usted sabe que hay una disociación. Cuando esta muchacha comienza ya a manejar el pesito, que la función de su trabajo le exige algunos cuidados físicos. Y subió también el estatus social. Correcto. Entonces, en un departamento de contabilidad, y sobre todo que el comandante Dipré sabe, esos departamentos usted tiene una relación directa con los funcionarios de primer orden de la institución. Sí. Entonces, la dama comienzan a ayudar, un especialismo regular, comienza a llegar a las 11. La orden de libertad de la Policía Nacional para todos los departamentos es a las 4 de la tarde, o naturalmente después que bajan la bandera. La dama comienza a llegar a las 10, a las 11.
producto de sus actividades, quizás ya le exigen uno compartir. El hombre entró en celo. No hubo una explicación en el sentido de qué pasa con su esposa y lo que la vida de manera circunstancial ha llevado. Punto y aparte. Ese caso pasó hace unos 10 años. Pero, ¿qué ha hecho la policía con todas las que son similares a esa dama? Hizo un estudio sociológico para ver cuáles son capitanes, primer teniente, coroneles, o están en la institución, que han ingresado a través de una circunstancia como esta. ¿Qué están haciendo su esposo? ¿Ustedes lo dejaron atrás? Vamos a mirar si ese esposo que la patrocinó a usted de manera económica para que ustedes alcanzaran, si está haciendo lo mismo, si es guachimán, si está recogiendo botellas. Vamos a ver, por lo menos vamos a hacerlo técnico de algo y que él socialmente escale. Pero lo primero que no hicieron nada fue esa jefatura de la policía de esos momentos y la que han seguido. Es un caso que está en archivo. Entonces, cuando usted nos ejemplifica, usted no va a corregir ningún mal. Ricardo, estamos hablando de aplicar políticas sociales, no solamente para la policía. Yo en difiero estos casos. yo difiero un poquito ahí con Ricardo. Sí, no, Francis, un simple ejemplo. Porque no Sí. solamente De mucho, Sí. de mucho. Eso no es una responsabilidad única. No es una de la- responsabilidad única no, de la policía. Es una, No, no. es una queja que Digo, se ve a hay dos menudo por cosas. ahí. Es una narrativa tuya que uno respeta y uno en realidad Además, le presta mucha atención porque también hay un componente económico Mira, aquí hay y dos una cosas. y una desconsideración Una- muchas veces de la una de mujer las cosas- al esfuerzo que Sí, hace su breve, marido. Frey Francis. hay dos Breve, elementos. para que ustedes continúen ahí. Ajá. Eso no pasa en la policía, en todos los cuerpos castrenses y los demás entidades privadas, pero era un hecho para tomar un punto de partida. Exacto. Bien. Entonces, es un punto, es bueno la aclaración, Sí, ahí voy, sí. porque es un punto, fíjate, cuando se habla, hay dos cosas, por qué las personas se sienten inseguras y lo que conlleva a la elevación de la tasa de criminalidad. Son dos cosas distintas. La gente se siente insegura por el robo, por el delito común, el tráfico de droga. Ahora bien, ese elemento que usted acaba de mencionar es uno de los elementos que conlleva a la elevación de la tasa de criminalidad. El económico, el empleo, la parte cultural, el crecimiento demográfico no planificado, el entorno. Toda esa parte conlleva la educación, sobre todo. La educación es el número uno. Claro. Entonces, todo eso, hay una cosa que tenemos que diferenciar en lo que conlleva a la elevación de la tasa de criminalidad y por lo que las personas se sienten inseguras. Ahora, ¿de quién es responsabilidad? Es responsabilidad del Estado. Es del Estado. El Estado es quién es que hace las políticas públicas, quién regula las políticas públicas, el Estado. Ahora bien, necesitamos también que nuestro Congreso, a veces hay un desbalance en nuestro Congreso, porque a veces hay congresistas muy bien formados, pero hay otros que a veces ni siquiera saben escribir bien su nombre. Claro. Óiganme. Y algunos de eso esos... es otro tema bastante amplio. Óyeme, entonces, por ahí empieza, por ahí le pongo ese para que ustedes vean el desbalance que hay. Si eso es en el Congreso, imagínense ustedes De la en policía. una institución pública. No, pero además, compañero, él se refirió a ese tema de hace 10 años. La policía de hoy día es una policía ya diferente. Justamente después de la transformación policial, lo que se está haciendo en la Policía Nacional, vienen corrigiendo muchas de esas cosas. Recuerde que un policía en el 2020, antes de asumir este gobierno, ganaba 11,000 pesos. Hoy día gana la equivalencia a $500, son 29,000 y pico de pesos. Aunque el dólar ha subido en estos días, Sí. pero subió el presidente esa promesa. Y justamente el que menos gana, el policía que menos gana 29,000 y pico de pesos. La Policía Nacional, a todos sus miembros, sus 30 y pico de mil miembros, en esa reforma policial que comenzó hace ya un buen tiempo, se le está adecuando, se le está formando. Porque eso yo lo viví ahí y realmente Felipe, yo estoy... permiso, deme un de orden. Dame un segundo, por favor. Sí. Dame un segundo. Eso lo viví y eso está bien que ese ejemplo se dé. Pero la policía de hoy día es distinta a la policía
de anterior. Ahora se da un abordaje al ciudadano, se está preparando, aunque hay policías que ceden y que además la criminalidad ha bajado del año 2021 hacia la fecha, ha ido descendiendo. El abordaje al ciudadano del policía es muy distinto, aunque hay algunos, como digo yo, hay excepciones, se ceden y no usan el protocolo, porque en un segundo un policía toma una decisión y le hace fracasar una familia. En un segundo. Felipe, ¿usted me permite contextualizar? Vamos a ver. Inicié diciendo, voy a hacer una breve retórica. Esto no es un tema para yo hablar internamente del funcionamiento de la policía ni su miembro, eso es otra tarea. Y de eso podemos hablar ampliamente. No, pero yo cité con relación a lo que es el feminicidio, el usoricidio, un hecho que pasó hace 10 años. Por consecuencia, y me llamó la atención, óyeme, no solamente cité la policía, sino los demás cuerpos castrenses, incluso hasta entidades privadas, en el sentido de que usted tiene una dama, vamos a través de los departamentos de sociología, vamos a ver, o sea, algo más práctico. Eso es así, pero... O sea, porque es un tema sociológico. Eso es así. Y ¿qué están haciendo sus esposos? ¿Qué están haciendo sus mujeres? Sí. ¿Qué conflicto hay? Esto no es un tema per se de la policía, no. Lo de la policía lo podemos hablar de otra forma y ampliamente, les repito. Pero esto yo no lo traje, o sea, como... No es un ejemplo que usted puso, pero social, lo primero es que hay que resolver el problema interno de la policía, el problema de sus miembros. Y después del problema resuelto de esos miembros, entonces vamos a la familia. Porque yo le puedo decir muchas ventajas que se consiguieron en este gobierno, el gobierno pasado, para la policía. Muchas ventajas se consiguieron. Desde poder estudiar en las universidades, desde darle apartamentos a los policías que no se les daba, después que se les subió el sueldo, de poder comprar en los supermercados a un precio más asequible, con 1% de descuento, que eso lo consiguió el ministro Chubasque, de muchas acciones en beneficio directo a la policía, pero sin embargo, hay excepciones, hay algunos que quieren pasar la raya, que no quieren hacer la cosa correcta. Bueno, aquí tenemos un general, y tiene conocimiento de todas esas cosas. Entonces, lo que yo me refiero a la policía de hoy es una policía distinta, y este gobierno, que es un gobierno socialdemócrata, que es un gobierno que trata de que se trate bien a la gente, está tratando de aplicar ese abordaje al ciudadano, porque lo digo porque lo viví con la transformación y con la preparación de todos sus miembros en los 717 cuarteles que hay en el país. Yo entiendo que es un caso, es lamentable lo que usted dice, pero debemos dejar a la policía fuera de esa situación, porque eso es un problema de todas las entidades, de todos los lugares donde hombres y mujeres se junten o hombres y mujeres trabajen. Eso sucede en las universidades, eso sucede incluso en los lugares que uno menos puede imaginarse. Se dan esa diferencia entre un matrimonio, entre una relación, en donde la mujer, yo he escuchado esa queja por ahí en las redes, pero muchas veces de hombres quejándose de que la ayudaron a estudiar, lograron que llegaran a la universidad, que se realizaran como mujer, y después sufrieron ese desengaño. Pero los desengaños no pertenecen a una sola cuestión. Los desengaños son como el hambre, ellos están en todas partes y han existido desde que existe la humanidad, y nos lo vamos a seguir llevando siempre. Ahora, que el gobierno se preocupa por eso y que cuando identifique un caso debería de actuarse, ya eso es harina de otro costal, porque bien, habría que focalizarlo individualmente. Mira, en Suiza se produjo un hecho realmente pavoroso. Terrible. Sí, terrible. Veo aquí, ¿verdad?, que alrededor de 40 muertos y más de un centenar de heridos se produjeron en una estación de esquí, ¿verdad? Sí, una estación Sí. de esquí. Eso es como y es un centro de diversión. Y es un centro de Centro de diversión. diversión. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo los protocolos fallaron ahí? En un país desarrollado, en un país donde se supone que los organismos de seguridad tienen que tener estándares elevados de protección al ciudadano. Porque ahí se usaron fuegos pirotécnicos aparentemente sin ningún control. Mira, lo de los fuegos pirotécnicos, ustedes se recuerdan que yo he sido reiterativo con eso. Mm. Y siempre pongo aquí, nosotros ya sufrimos el caso de allá de Salcedo, recuérdense los 9 niños que murieron quemados por el mal uso de fuegos artificiales. Pero eso que pasó allá en Suiza,
debe de servir de parámetro, lamentable y desafortunadamente, y con mucho dolor lo digo, para muchos países del mundo. Y tenemos nosotros que incluirnos. Y le voy a poner un ejemplo. Antes, cuando algunos de nosotros cumplía años, se le prendía una velita. Sí. ¿No se prendía una velita? Sí. Hoy en día se prende una vela de bengala. Uy. ¿Usted no se ha fijado? Sí. Entonces, Sí. en ningún restaurante o sitio público, por ejemplo, aquí no se puede venir a celebrar, mira, con ese techo. Ay, Dios Ese mío. techo que nosotros tenemos aquí ahora mismo, Ay. que es para el sonido, para recolectar el sonido. Eso es inflamable. Eso es un combustible. Ay, Dios. Entonces, ese mismo techo que nosotros tenemos aquí, ese mismo techo era el que había en esa discoteca, o en ese centro de diversión, en ese restaurante. ¿Qué pasa? Esas luces y esas velas de bengala no deben de utilizarse en sitios cerrados y mucho menos para cumpleaños. Fíjense que eso era un cumpleaños, era una celebración que había. Y aquí nosotros vemos, todos los que estamos aquí, todos sin distinción, y la mayoría de los amigos televidentes han visto que hoy en día se usa que te prenden una vela de esa de bengala. No, y una vela de esa de bengala. Y licor al lado, con inclusive, licor. no, espérate, peor aún. Empiezan a soplarla. Sí. A soplarla y piden un deseo. Pero eso, señores, los fuegos artificiales, a veces, por temperatura o por cúmulo de tiempo, eso te puede, así mismo como se te está subiendo así, de repente puede estallar y subir de golpe para arriba. Claro. En el caso de allí, lo que sucedió fue que llegaron y una se subió encima de la otra y entonces llegó Allá, hasta el techo. hasta el techo. Ahora, ¿qué pasa? Ahí hay que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Qué sucedió ahí? Recuérdense que estamos en qué época están allí, en temporada de frío. Sí. Entonces, como está en temporada de frío, allí se usan las boilas para la temperatura, hay gases. Entonces, ustedes tienen esto, entonces están las boilas para mantener la temperatura, ya tú tienes una temperatura de por sí. Cualquier escape de gas, ahí se usa, hay en algunos lugares que en vez de utilizar gas, usan electricidad, pero ya hay algunas cosas de esas que tienen un calentamiento previo. Y si hay algún tipo de escape de gas o le entra algún aire, algún parte de oxígeno, eso se va a expandir. Por eso fue que vino la explosión, pero no deben, en lugares como esos, lugares cerrados, donde hay techos, donde hay plafones, donde hay chirró, no deben de utilizarse esas velas. Y esas velas que yo veo que se usan en fiestas aquí. Esa misma. Que tú. Eso es a lo que se refiere. Que se le ponen a la bebida a esa No, cara. ¿Cómo se llama? Esa, Y que la lleva, esa champán, misma. champán. No puede- Eso es eso una hay que bomba. prohibirlo Que llevan champán. en lugares No, cerrados. Eso es una bomba. Ajá, es una bomba. Es una bomba, óigame bien, es Y una eso es bomba. muy común, ¿eh? Fíjate, Eso- en México, en 1992, en un pueblo pequeño, estalló una fábrica de fuegos artificiales y se llevó 380 No, pero, ciudadanos. y en este caso no fue una fábrica de fuegos artificiales. Sí. Eso mismo que ocurrió en México, ocurrió en Suiza. Eso ocurrió algo parecido en Argentina hace un tiempecito Sí, atrás. sí. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de velas no deben de utilizarse. Entonces, tú me dices, bueno, otra cosa que acaba de mencionar Francis Javier, los protocolos. Yo le he hablado, vuelvo y recalco, donde hay acumulación de personas. Así, en este caso era un lugar que tenía estipulado una capacidad aproximadamente, creo que para 200 personas, 200 a 300 personas, 200 personas. Habían muchos extranjeros por la cercanía que le queda con Suiza. Ahora, ¿qué pasó? Generalmente donde se juntan, logran reunirse 100 personas o más, 100, 150, 200 personas, siempre debe de haber una estación, una unidad de los bomberos fuera y una ambulancia y una unidad de la policía. Eso es en todos lados. Sí. En este caso, nosotros decimos que en Suiza, miren dónde ocurrió en Suiza. Ay, ay, Un ay. lugar ay, con ay. tanto cuidado. ¿Me porque esa entiendes? gente ¿Dónde tiene un ocurrió? presupuesto En muy alto. Suiza. Entonces, a la hora de hablar, porque a veces es muy fácil uno googlear la persona, porque ahora todo lo googleamos y es muy fácil. Y se usa mucho la IA. La IA, la inteligencia artificial,
no es autónoma. La inteligencia artificial lo que hace es que te genera las informaciones más rápidas, pero lo que te hace es que aprende de cada uno de nosotros y de todo el mundo. La IA tiene lo que uno aprende. Fíjate, hay algunos trabajos que yo estoy haciendo, que me han pedido, que yo lo hago en una computadora que no esté conectado a la IA. Exacto. ¿Por qué? Porque que no esté conectado ni siquiera a internet. Porque cuando a veces usted está haciendo un trabajo y está conectado, ya eso la IA lo asume. Okay. Y cuando viene a ver, la IA te genera una idea, un trabajo con mejor diseño, claro, que el que tú estás haciendo con tu propia idea, pero es tu idea que te está cogiendo. Exacto. Entonces nosotros a veces tenemos que soltar ese analfabetismo que hemos ido cogiendo con la IA. La IA te ayuda, oye bien, una herramienta porque yo la utilizo. Claro. Ahora bien, yo le estoy explicando que hay algunas cosas que yo no la hago en una computadora normal, porque la IA lo que hace es que te empieza a preguntar, mira, es tan tal que yo he utilizado el ChatGPT. Y tú sabes cómo me puso el ChatGPT cuando yo lo empecé a utilizar. Por una serie de preguntas que yo le hacía. Le digo, yo no, pero mira, esto es así, esto es así. ¿Tú sabes qué me dijo? ¿Te puedo poner un nombre? Yo le dije que sí, le di la libertad y me dijo, ¿sabes cuál nombre me puso? Coach. Pero te voy a decir ahí, Me puso general, coach. Mire, general, ese tema de la inteligencia artificial siempre va a depender de lo que se ha hecho, de lo que se ha documentado, Sí. de lo que se ha publicado. Y justamente cuando usted hace un trabajo, como dice usted, de su intelecto, de su formación, de su profesionalidad, usted lo pone en la computadora o lo sube a Facebook, A lo veces sube ni donde siquiera sea. sin subirlo. Bueno, realmente estos teléfonos inteligentes se conectan ahí a ese punto. Y te voy a decir una cosa, hay casos que también existen precedentes en temas legales y que la IA te puede dar un resultado de lo que pueda salir de ahí. Pero siempre el factor humano está por encima de eso, porque el factor humano que introduce en ese software las herramientas para que la IA se alimente. Yo soy ingeniero de sistema, graduado en INTE. Nunca he ejercido mi profesión, pero sí te puedo decir muchas cosas en ese tema, en esos términos, porque la profesión de la ingeniería, que es un sistema algorítmico en el caso del software, ¿verdad? En un sistema binario, una matriz binaria, y tú puedes de esa matriz binaria sacar todas esas informaciones y la IA te da un resultado, pero te puede dar resultados negativos, porque si tú has hecho cosas negativas, te da un resultado negativo que no es el correcto. Mira, ya pasando a otro tema, ¿no? Fíjate que yo he visto unos ataques muchas veces desconsiderados y feroces contra Tony Peñaguaba, a quien no conozco personalmente. Yo sí lo conozco, es mi amigo. Yo no lo conozco personalmente. Yo no lo conozco. Sé que Yo lo es hijo conozco. de José Francisco Peña Gómez. Lo conozco de la juventud Sí. revolucionaria dominicana, la JRD. Él es el director de los programas sociales del gobierno. Entonces, yo me puse a investigar, ¿verdad? ¿Qué ha hecho Tony en esa importante cartera del gobierno? Y entonces me he encontrado de que ha creado 149 programas, 1424, con 24,000 jóvenes que ni trabajaban ni iban a la escuela. Y entonces ya tenemos 7,000 de esos jóvenes con graduados, con carreras técnicas, y yo considero que eso es muy importante. El Infotec ha jugado un papel importante en eso. También como funcionario he visto que ha hecho unas 800 jornadas médicas gratis, consiguiendo miles de medicamentos gratis e internando a cientos de personas en hospitales públicos del país. Y eso no le ha costado, en sentido general, un solo centavo al gobierno dominicano. También he visto en esa investigación que ha creado 618 jornadas sociales, impactando un número aproximadamente de 500 personas por jornada, donde lleva de 8 a 12 servicios a todos los municipios, y entonces ahí se reúnen una serie de instituciones en favor de gente que realmente lo necesita. Ahí está el CONAPE, el Seguro Nacional de Salud, Salud Pública, y entonces ahí se da medicina gratis por 3 meses a esas personas. Ay, yo digo,
Ve acá, ¿por qué vienen los ataques, por ejemplo, a un hombre que ha arreglado miles de casas a través del programa ese de eliminación de pisos de tierra? No sé si tú has tenido información en ese sentido. Bueno, fíjate, yo no tengo esa gran información de lo que ha hecho Tony Peñaguaba, pero sí te puedo decir que Tony Peñaguaba, hijo de Peña Gómez, que en oposición, cuando Peña Gómez estaba vivo, vivió muchas necesidades que se le planteaban a sus padres, sociales, y esos temas sociales, por esa experiencia que tiene Tony, más con su padre, que era un hombre, como yo dije ahorita, horizontalmente socialdemócrata en términos de gobierno, y que en los temas sociales él es un gran conocedor. Y yo estoy seguro que, aunque no conozco a profundidad su trabajo total, está haciendo el trabajo. Porque te voy a poner un ejemplo. En mi provincia, María Trinidad Sánchez, hace aproximadamente 3 años, yo llamé a un asistente de Tony para que le colaboraran a una persona con una niña especial en una sección de Abreu del municipio de San Juan. Y justamente se hizo la comunicación y ellos actuaron y resolvieron con esa familia. Señores, ustedes no saben lo difícil para una familia pobre que tenga una situación de un niño especial y que tenga que comprar un medicamento que se llama Quepra, que es un... Que ni siquiera es local, hay que mandarlo a buscar. Hay que mandarlo a buscar. Lo vende un laboratorio aquí, Sí. pero es un medicamento bastante costoso, 7, 8 mil pesos, que lo tienen que usar cada 15 días para una familia, y que a través de esta asistencia social del gobierno lo puedan resolver a las personas que no necesiten, porque aquí también hay personas que se quieren pasar de listo y quieren aprovechar esos subsidios pudiendo pagar Claro. esa situación. Mira, o sea que en esa dirección hay que felicitar a Tony yo- Peñaguaba. Yo no conozco mucho a Tony, yo lo he saludado como 2 veces, pero te puedo decir que mi mamá lo ama, Ajá. lo adora, porque hace 3 años ella necesitaba, yo me di cuenta por la forma en que me habló, que ella necesitaba como que el presidente se acordara que ella existe, porque mi papá fue militar, y a ella le habían dicho que a ella le tocaba esa pensión. Sí, de mi papá. Entonces ella siempre hablaba de eso, que nunca, y siempre me tenía. Y a través de un amigo común, no voy a mencionar el nombre aquí, se acercó a Tony, y Tony hizo los arreglos. Eso se arregló en 3 días. Y no solamente eso, le gestionó su pensión, que mi papá por militar, ella se le merecía, sino que le mandó algunos bonos de esos que antes daban, que en este año no se han visto, pero me dicen que sí llegaron, porque se lo hicieron llegar a la ciudadanía en la misma tarjeta. En la misma Que se tarjeta. la duplicaron, entonces, para que en el camino no se perdieran. Yo quiero felicitar al presidente por eso y a los que bregaron con esa forma de repartirlo, porque me parece muy inteligente y muy adecuada, pero mi mamá, no hay quien le hable de ese ciudadano, porque realmente la distinguió y la prestigió en un momento cuando ella lo necesitaba, y fue de muy buena fe, porque él ni siquiera a mí me conocía. Él lo hizo por la entereza de funcionario que es. Bien, señores, los grandes de la comunicación a través del canal 74.